Nosotros en la universidad, en este módulo, hemos tenido la oportunidad de estar investigando aquí en la ley y justamente sobre esta parte de la exclusión de alumnos de diversas universidades, sobre todo en las públicas. Eh, la UNAM es una de las que mayor demanda tiene en el país, no solo no solo en tu carrera, en la mayoría. Todo el mundo queremos estar ahí, todo el mundo queremos entrar. Sin embargo, el ingreso es muy, muy bajo. ¿Pensaste en alguna otra opción de universidades públicas o privadas, o allá en Guadalajara o aquí en la Ciudad de México? No sé. Sí, sí, bueno, pues, ajá, precisamente, pues sí, claro que mi primera opción iba a ser acá en Guadalajara, pero pues sí, estaba pensando, bueno, intenté también entrar a la UDG, también a la UVM, Ujú. y, ajá, y pues de ahí, pues surgió o sea, mientras estaba ahí con trámites de eso también, pues mi abuelo fue el que me recomendó la UNAM. Uno de los problemas de gran preocupación de todos los tiempos en México, sin duda, ha sido el enorme rezago educativo que ha existido y sigue existiendo en nuestro país, al cual debe prestársele toda nuestra atención por el bienestar de nuestras futuras generaciones y por ende para el progreso de nuestro país. Para ello, es necesario conocer qué es la educación y su importancia para el ser humano, además de conocer su relación intrínseca que tiene con la vida diaria. ¿Qué elementos conforman una sociedad creciente y demandante que deberá interactuar no solo entre sí, sino con las sociedades de otros países y destacar la importancia de nuestra cultura como identidad? Para llegar al punto actual del rezago educativo, la exclusión y la deserción escolar, es importante dar una mirada atrás sobre la sociología de la educación, conocer un poco sobre el neoliberalismo y la globalización, la cultura, las barreras de aprendizaje, que de cierta manera se han vinculado unas con otras para llegar al día de hoy, donde vamos a conocer un caso específico de rechazo universitario. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hay de los ingresos y rechazos en las universidades actualmente? Sin embargo, es importante saber un poco de nuestra historia en la educación. Comenzamos. Con el paso de los años, la educación ha sido cambiante. Es sabido que en la época prehispánica la educación era transmitida oralmente de acuerdo a las necesidades de la cultura, con las múltiples habilidades y conocimientos que pasaban de generación en generación. Para la época colonial, el objetivo era la evangelización y una instrucción básica para los indígenas en su nueva asimilación cultural, mientras que, por otro lado, la educación como tal se centraba solo en las clases privilegiadas. Si observamos bien, históricamente, aquí podemos notar una de las primeras exclusiones en la educación identificada durante la transculturación. Después de la independencia de México y hasta el siglo XIX, se buscó construir un modelo educativo con la creación de escuelas públicas y formación de maestros. Pero no fue sino hasta la Revolución Mexicana donde la institución escolar se fue configurando a partir de un modelo centralizado, laico, gratuito y obligatorio, como se establece en el artículo tercero constitucional, donde la escuela debía formar sujetos funcionales al orden público y económico dominante. Posteriormente, la creación de la SEP en 1921 marcó un punto de consolidación institucional, donde actúa como la instancia rectora que define políticas, contenidos y lineamientos pedagógicos. Intelectuales como José Vasconcelos promovieron la educación como medio de integración cultural y transformación social, con el ideal de llevar la escuela a todos los rincones del país. Desde entonces, la escuela pública se expandió para transmitir los valores del nacionalismo, el mestizaje e identidad mexicana. Con el tiempo se convirtió en un agente de modernización en las zonas rurales, donde predominaba el analfabetismo y el aislamiento cultural. Sin embargo, este modelo, al evolucionar, reprodujo desigualdades al priorizar una visión homogénea del país y dejar de lado las diversidades regionales y culturales. ¿Se dan cuenta que la exclusión, el rechazo y el rezago educativo no es un tema tan actual como se piensa? Sin embargo, cabría la posibilidad de que este fenómeno no solo haya existido desde la colonia, sino incluso desde la época prehispánica, debido a que las sociedades de ese entonces también se manejaban con movimientos jerárquicos. Lo anterior nos lleva a darnos cuenta que no todo ha sido a causa de una transmisión de la educación, desde el punto de vista de conveniencias por intereses políticos, sino también sociales. La sociedad cumple el papel decisivo en la transmisión de la cultura a través de la educación,
Por tal motivo es importante conocer qué es la sociología de la educación y de qué manera nos ayuda para acercarnos a comprender una de las grandes problemáticas actuales que siguen existiendo hoy por hoy en la educación mexicana: la exclusión y por ende la deserción de esa parte de la sociedad estudiantil que sigue siendo vulnerable al rechazo para obtener oportunidades igualitarias. Si partimos de que la educación es la base para el desarrollo individual y social de las personas, encontraremos que el adquirir conocimientos ordenados sobre las habilidades y valores necesarios para desenvolverse en la vida diaria, ya sea en la escuela formal o informal, es la fórmula que el ser humano necesita para encontrar las oportunidades laborales, reflejados en el progreso o avance de una sociedad, la cual es estudiada a fondo por la sociología, que se enfoca en las relaciones entre personas y grupos sociales, su dinámica, su estructura, los procesos de cambio en la vida cotidiana y las instituciones. Y para ello encontramos que la sociología de la educación es una rama que propone estudiar a la educación como un hecho social más dentro del dinamismo de la vida social. Dos de sus representantes principales son Durkheim y Dewey. Durkheim, entre algunos de sus principios básicos, son: la educación tiene como objeto la socialización del individuo y la educación es un hecho social medio en el que la sociedad perpetúa su propia existencia. Por su parte, Dewey, uno de los principios de su teoría del aprendizaje es que el aprendizaje se produce a través de la experiencia o mediante la práctica. El aprendizaje requiere participación activa. El aprendizaje debe tener lugar dentro de un contexto social. Debe haber un equilibrio entre individuo y sociedad. Eso sí, importa la acción y sus resultados. De las ideas interesan sus consecuencias prácticas. La verdad de una idea está en su eficacia. Experiencia es unión de teoría y práctica. De acuerdo a los principios de estos sociólogos de la educación, y teniendo en cuenta que la sociedad está conformada por individuos que con el paso del tiempo crean su propia cultura, no podemos dejar de conocer su concepto, para poder comprender cómo es que la apertura económica de nuestro país frente al mundo puede llegar a transformar nuestra cultura y, como consecuencia, ser otro de los factores decisivos en nuestra problemática actual en la educación. Por lo anterior, la cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre, en cuanto a miembro de la sociedad. Pero es la aparición del neoliberalismo el que pone a tambalear la cultura en un país, liberando la economía del Estado y comenzando la transformación del orden económico mundial, que se traduce en problemas como la inflación, bajo crecimiento económico, de productividad y desempleo, debilitando aún más a los países en vías de desarrollo por su deuda externa. Como una bola de nieve, un encadenamiento de situaciones provocó generar programas de estabilización y ajuste estructural prescritos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde los gobiernos neoliberales comenzaron a desmembrar los programas de bienestar social, debilitar la legislación laboral, desmantelar poco a poco el sector estatal y a permitir la compra a gran escala de empresas públicas por extranjeros, así como a dar prioridad al pago de la deuda externa, a expensas del desarrollo social y económico de sus propios países. Y aquí es cuando damos paso a nuevos fenómenos sociales, económicos y políticos que llamamos globalización, porque comienzan a hacerse presentes movimientos de activismo social, surgen los organismos no gubernamentales, comienza la libre circulación de capital y utilidades, unificación de mercados comerciales e integración de la producción. Como consecuencia, el cambio cultural inminente se hace presente. Es decir, al haber una apertura a nuevos mercados, se adoptan nuevas formas de pensar y esto genera un cambio en el modo de vivir, cambiando el entorno, habiendo más gente de diferentes nacionalidades y nuevas formas de convivencia. La pérdida de identidad cultural local es un grave problema
que se puede ser reemplazado por tendencias globales impulsado por las nuevas ofertas del mercado. Ahora podemos imaginar cómo esto podría repercutir en la nueva educación mexicana si no nos adaptamos al involucrarnos con la modernidad mundial sin afectar nuestra idiosincrasia e identidad cultural. Sin embargo, parece ser que esta trastocación cultural ha empezado a tener consecuencias importantes al notarse una desigualdad social en el ámbito educativo, reflejado en grupos de jóvenes que se ven afectados en la continuidad de sus estudios por falta de capital económico suficiente. Esto según las estadísticas de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En la devaluación educativa. Hablando de México, cada vez se necesitan más años de estudio para lograr igual inserción ocupacional y el mismo ingreso. Por lo tanto, llega a haber un porcentaje de alumnos que no concluyen sus estudios o ciclos escolares. Entre niveles de gobierno y educativos. Hay una asignación de recursos que privilegia a la educación básica sin hacer esfuerzo equivalente en la educación superior. Entre sector público y privado. La calidad de educación que reciben los alumnos de escuelas públicas y privadas provoca desigualdades sociales y existe una diferencia muy marcada en ambas instituciones. De género. La deserción escolar aumenta a partir de los 12 años con niñas que viven en extrema pobreza, en comparación con el de los hombres. Educación y empleo. A mayor cantidad de años de estudio, mayores posibilidades de inserción laboral. Según el autor Deval, la desigualdad social en la educación es resultado de diversos fenómenos en los que no solo intervienen las características propias de la educación, sino que también influyen los grupos socioeconómicos, los contrastes regionales y las diferencias de género. Ahora bien, tantos factores en contra que hemos destacado, sumémosle también las barreras de aprendizaje y la exclusión en escuelas de nivel superior que actualmente imperan en nuestro país. Un ejemplo de ellos es la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Vázquez Martínez, soy estudiante de la LEIP, licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional. Estoy cursando el cuarto módulo y en esta ocasión, esta entrevista iba a ser presencial. Desgraciadamente no pude contactar a la chica con la que vamos a hacer este Zoom, donde nos va a contar su historia sobre el rechazo que tuvo en la universidad, no pudo entrar y vamos a conocerla a ella. Ella es Verónica Rivera. Hola Verónica, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Qué gracias, bueno. gracias por aceptar esta videollamada, esta videoconferencia en Zoom. Conozco a tu tía, yo pensé que era tu mamá, conozco a tu tía Maggie. Me comentaba que habías estado viviendo acá en la Ciudad de México con ella y te tuviste que regresar a Guadalajara, pero bueno, buenas tardes, muchas gracias por aceptar y por favor cuéntanos tu historia, ¿quién eres? Sí, claro, pues, pues bueno, mi nombre es Verónica Rivera, tengo 19 años, hace más o menos un año terminé la prepa en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEC, Okay. y pues justamente, pues sí, no fui aceptada en la UNAM, que fue donde yo pues aspiré a entrar, y en la licenciatura de odontología. Ok, muy bien. Déjame, Ujú. déjame comentarte que el objetivo de esta entrevista es con fines meramente informativos y académicos, por lo que tus datos Claro, personales están protegidos y no van a ser difundidos para ningún otro fin, ¿de acuerdo? claro, muchas gracias. Pues bien, ¿te parece si comenzamos la entrevista? Por supuesto. Verónica, bueno, Verónica, cuéntanos por favor, ¿qué ha pasado desde que hiciste tu examen? ¿Cómo te preparaste para él y tus papás qué dicen? Mm, Bueno, pues sí, para la preparación, pues precisamente me fui a la Ciudad de México a Mm, vivir con mi tía y hace justamente, justo casi después de que terminé la prepa me fui ahí con ella ujú. porque para la preparación del examen de admisión de la UNAM
en el CONAMAT hay como varios cursos Ujú. precisamente para estar tú con la mayor información posible y pues justo entré a un curso del CONAMAT de 8 meses Ok. y pues ujú, justo ahí entré y pues mis papás pues estaban como intentando animarme mucho pues a que sí lo hiciera, pero pues sí. Ok. Disculpa, ¿cuál es el promedio con el que saliste de la preparatoria? Mi promedio final fue 8.9. Pues, bueno, creo o considero que es un muy buen promedio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que te decidieras para entrar al CONAMAT y sobre todo en un curso de 8 meses? Es el Colegio Nacional de Matemáticas, para quien no sabe. En este colegio, en este curso, ¿qué hiciste? ¿Te sentías débil en algunos aspectos? Pues precisamente la verdad es que para la UNAM ese año ya no alcancé a hacer el examen de admisión, Ok. entonces pues tenía que esperar al próximo año. Pero pues yo decía, bueno, pues, ¿qué hago en este año, no? Entonces pues descubrí el CONAMAT y precisamente pues decidí seguir preparándome para el examen. Perfecto. Ahora, recuérdame cuál fue la carrera para la que ibas. Bueno, es odontología, pero la licenciatura es para cirujano dentista. Ah, perfecto. Ok, ¿por qué odontología en la UNAM? ¿Alguien de tu familia es odontólogo? Sí. Ahora, ¿tienes alguna otra opción de carrera que la misma universidad te proporcione para después entrar y cambiarte? No sé. mm, Bueno, pues precisamente sí, de la UNAM en sí no ofrecen muchas opciones de como de ramas de la misma carrera, o sea, es pues directamente a lo que vas, ¿no? De tu especialidad. Pues en mi caso de cirujano dentista, pero pues precisamente sí, de justo porque odontología, porque mi abuelo de parte de mi mamá, Mm, él es odontólogo y pues siempre yo he sido muy cercana a él. Entonces, incluso sobre todo cuando, cuando yo iba a hacer, por ejemplo, tarea de mi prepa o así, a veces me iba con él a su consultorio y pues ok, pasábamos mucho tiempo juntos. Entonces, cuando estaba yo viendo de qué estudiar, justamente pues estaba yo ahí platicando con él y pues en eso me dijo, ah, pues igual deberías estudiar odontología porque pues yo decía, o sea, siempre lo veía mucho y como que sí le empecé a agarrar cariño pues a ver cómo él trataba a la gente y cómo cuidaba mucho pues en todos los aspectos, el cómo los trataba y todo. Entonces pues de súper ahí me bien. apasionó. Ahora, sí hay otras opciones que te dé la universidad o no te da ya. Pues la verdad es que no, o sea, la Ya verdad, o quitaron sea, esa. sí, sí, no, o sea, sí, o sea, tú pensarías, bueno, igual y podrías entrar primero a medicina y pues ya luego ir agarrando como las ramas, la verdad es que no, o sea, ellos es directamente, pues ajá, o sea, si tú vas a ser, por ejemplo, pues médico cirujano, pues vas directamente a medicina en cirujano, entonces, o de dentista o pues Ok. sí, en general, de fisiología, de todo. Ujú. No sé cuánto tiempo lleve este tipo de situaciones. A mí me tocó todavía justo en la UNAM o en la UAM, en algunas otras opciones donde yo también me tocó ir a hacer exámenes y tampoco quedé. Había una segunda y hasta tercera opción. Si no te quedabas, en mi caso, por ejemplo, comunicación, podías poner dos más que tuvieran un cierto tronco común para que tú pudieras Pero, entrar, pero entonces también es algo que ya quitaron. sí, no, ajá, la verdad, sí, no, no tiene mucho que lo quitaron, pero pues sí o sea, es como, no tienen ramas, es como que o comunicación, por ejemplo, o psicología, o tal, o sea, directamente. Perfecto. Y, Y es y pues, esperarte todo un año más. sí. Venga. Oye, ahora, ¿tienes una idea más o menos de cuánta gente entra en tu carrera? ¿Cuántos hacen el examen? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguien después de ver que no estabas en el listado y que te aclararan por qué no te quedaste? Em, pues la verdad no, no investigué mucho sobre eso, pero pues conmigo pasan unos 80 alumnos.
Sí, de, aceptados son como 80 aproximadamente. ajá, Ok. sí, de todos los demás que pues hacen el examen y así, son como 80. Yo los hice junto con, con más o sea, como, no sé, pues como con unas 1000, Sí, algo por el son estilo. miles los que vamos a hacer exámenes ahí. Sí, ajá, entonces pues sí, sí, o sea, aceptan como unos 80, 100 max, o sea, pero es muy, muy limitado, la verdad. ¿Y qué pasó en ti? ¿Cómo te sentiste? Ay, pues fue bastante frustrante, Ok, fue muy frustrante, fue muy, pues sí, la verdad es que ya no quiero pensar mucho en eso, pero sí, entiendo, entiendo. Eh, ¿Cómo has enfrentado esta situación? Digo, los papás siempre están a tu lado, siempre te están apoyando. Ahora más, viniendo tú de otro estado, viniendo a la Ciudad de México con todos tus sueños, con la maleta cargada de ilusiones, ¿qué sucede? No, en efecto, puede ser como complicado hablarlo. ¿Algo que nos quisieras compartir? em, mis papás pues sí me hablaron mucho de, o sea, ellos sí fueron siempre como muy, siempre me apoyaron mucho pues en cualquier decisión que tomara y así. Y pues precisamente para la UNAM, o sea, yo no estaba tan segura, pues es bastante difícil entrar y todo, pero pues al final con su apoyo y con sus ánimos, pues sí me atreví a intentarlo, pero sí, ellos pues siempre han sido bastante Empático. apoyadores, sí, empáticos, ajá. Ok. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás descansando, trabajando? ¿Qué ha pasado Em, contigo? bueno, pues justo terminé de hacer el examen de la UNAM por una segunda vez, espero pues ya como que a ver qué pasa, ¿no? Pero pues sí, ellos también me animaron a que lo volviera a hacer, pero pues precisamente como por situaciones familiares, Ujú. eh, igual me enteré de que pues no fui aceptada y a la par como que se cruzaron unos cables ahí y pues todo se inclinó a que tuviera que trabajar y pues ahorita estoy trabajando con un tío que es contador Ok, y pues estoy ahí de ayudante con él. me imagino. Pero, ¿quién crees que debería poner manos a la obra, por decirlo de alguna manera, para aumentar la matrícula en las universidades? Ya no hablemos de otras carreras, de la tuya, ahora que volviste a intentarlo. ¿Quién crees que debería hacer algo? Pues yo creo que pues definitivamente el gobierno debería de poner como más su apoyo en el asunto. Ok. Siento que sobre todo económicamente pues es algo bastante controversial que pues sí genera muchas complicaciones en que pues la gente pues pueda entrar porque pues sigue siendo una universidad muy con alta demanda. Entonces pues sobre todo acá, por ejemplo, con las universidades públicas como la UDG y así, pues en mi caso, por ejemplo, pues mis papás, claro que estábamos buscando como una buena opción, pero pues pública, Ujú. para que pues sea obviamente más accesible en general y así, pero pues, y aún así, incluso yéndonos por una opción como más elevada, pues ni siquiera pudimos en sí ser aceptados y creo que pues la economía sí tiene un gran papel. Ok. Entonces... Ujú. Y entonces los apoyos gubernamentales consideras que sí son importantes en tu carrera. Y sí, definitivamente al ser pues de tanta, o sea, de que tanta gente quiere pues ir a, sobre todo pues a ese tipo de carreras, también sobre todo por el salario, la verdad es algo muy importante y que siempre se busca que sea algo pues con la que la gente se pueda sentir bien con su propio salario. Y por lo mismo pues es algo que la gente busca bastante, ese tipo de carreras. Ok. Ahora, estamos viviendo en un mundo totalmente globalizado. Tenemos la Ujú. obligación de prepararnos todavía mucho más, todavía mucho mejor con respecto a eso, a las nuevas tecnologías. Dentro de la carrera de odontología, ¿hay avances importantes para ofrecer un servicio de calidad en general al pueblo mexicano en este caso? Ujú. Sí, pues últimamente, bueno, fíjate que con la inteligencia artificial que está así bastante como de moda ahorita, pues
sí se están como haciendo varios avances en las universidades en equipo y pues también sobre todo en medios, ¿no? Para que la gente pues pueda tener todo más a su alcance en medios de como redes sociales y etcétera, pero pues justo también con mi abuelo también me platicó, de hecho, él bastante sobre pues los avances que han tenido por ahí en su consultorio, que por ejemplo está una cosa que se llama teleodontología, Ok. que precisamente, ajá, es básicamente como consultas y pues prescripciones de medicamentos en línea. Entonces, pues es una gran herramienta, la verdad. Súper bien. Mira, ya casi para despedirnos y de verdad agradezco muchísimo el tiempo de conexión, el haber Claro. aceptado esta videollamada, No, el que te gracias a hayas ti. abierto a que te conociéramos, pues, desgraciadamente por esta mala experiencia, un rechazo a una universidad. Yo de verdad estoy Sí, seguro que muy pronto lo vas a lograr. Y aquí viene mi pregunta, gracias. justo para que cierres con un muy buen sabor de boca. Terminando la carrera, es decir, tú ya estudiaste, tú ya terminaste y vas a titularte, pero necesitas hacer un servicio social, donde vas a poder poner en práctica todo lo que has aprendido. ¿Qué tan dispuesta estarías a hacerlo en una comunidad rural? Si es así, ¿podrías tú aportarles qué a más allá del bienestar dental? Claro, sí, pues definitivamente o sea, son zonas donde pues es súper requerida todo el tema de salud y de medicina. Entonces, pues zonas como por ejemplo asilos o centros pues como de zonas, ajá, rurales, como por ejemplo, de ancianitos. Pues sí, es algo que se requiere mucho, entonces pues a mí yo estaría encantada pues de ser voluntaria para ayudarles pues con su salud en general bucal y todo, y pues porque sí necesitan mucho ese tipo de atención. Mencionaste ahorita algo sobre la teleodontología, Ujú. ¿cierto? ¿Crees que eso podría ayudar también en una comunidad rural? Que pudieran conectarse a distancia, comenzar, digo, sería un poco complicado el que te cure. Sin embargo, esta parte de la guía y que alguien esté, ¿crees que podría funcionar? Sí, creo que sería bastante como, o sea, sí lo tendrían sí sería mucho más efectivo todo y avanzaría todo pues más rápido, ¿no? De pues la entrega de medicamentos y todo, pero eh, pues sí, no sé si lo vería tan al alcance de este tipo como de, pues, Tecnologías. ajá, sí, porque pues sigue siendo algo que, pues desgraciadamente, solo estaría un poco más al alcance como para gente un poco más privilegiada. Entonces, o como con mayor, pues, porque Ingreso sigue teniendo económico. como, ajá, entonces, pues creo que es mejor como mantenerlo un poco más práctico para ellos, pues. Tú sí estarías directamente en el lugar. Ajá, sí, sí, Buenísimo. sí, Y creo definitivamente. yo, no sé, eh, que ahí sí entrarían un poco más esta parte de los apoyos gubernamentales, donde podrían Claro. entrar estas Ujú, nuevas tecnologías también, facilitárselas en comunidades rurales. En fin, es muchísimo el trabajo que creo yo se podría hacer. por De verdad, supuesto, sí. Verónica, deseo de todo corazón que todo esto que te ha sucedido te ayude y te esté fortaleciendo y que cuando llegues a ser una excelente odontóloga, pues cumplas todas tus expectativas y seas una muy buena profesionista en México, en todo un país, Muchas puedas gracias. ayudarles. De verdad, gracias, gracias, gracias. Por Gracias. último, ¿tendrías alguna recomendación con base en tu experiencia para los demás jóvenes que deseen continuar sus estudios y que también han sido rechazados? Ujú. Bueno, pues yo, o sea, o sea, de primera sí les diría así como, pues tengan en cuenta que, o sea, como el en sí que sí es algo bastante difícil, o sea, es un camino muy como estrecho que sí hay que como que tener como la paciencia para cruzar y para ir como, pues en todos sentidos creciendo y pues es algo como que al final sí te dará como mucha
muchas herramientas, pues, y también mucho crecimiento personal, pues, en todos los aspectos. Pero pues es algo que claro que, como todo, pues tiene un gran costo, ¿no? Entonces, o como en sí de consecuencia, pues, entonces, pues es tomar en cuenta todo eso de que, o sea, ir con la mente abierta siempre, o sea, eso es muy importante. Ok, Entonces, ir con la mente abierta y pues pase lo que pase, te puedes como quedar satisfecho con el hecho de que pues tuviste una gran preparación que te puede servir para cualquier otra cosa en caso de que pues quisieras como entrar a otro tipo de carreras, por ejemplo, o así. Pero que, pues que, o sea, lo primero yo sí les diría que no se rindan y que pues tengan mucha paciencia consigo mismos. increíble, muchísimas gracias. Verónica, de verdad, para nosotros en este módulo número 4 de la ley, es importante saber qué es lo que pasa en nuestro país con este rezago educativo, con el rechazo en las universidades. En ¿Qué piensan, qué sienten cuando esto sucede? De verdad, créeme que tu testimonio, yo estoy seguro, hizo que varios que vean esta entrevista se sientan identificados contigo. Reitero, Ay, pues espero así sea. ojalá que Y que sí, que los, tengan muchas ajá, ganas. y que los anime y que no se frustren si pasa lo que sea, no, que ellos le sigan echando muchas ganas y pues que todo pasa por algo, entonces que pues que sigan adelante a pesar de lo que sea, pues que salga. Muchas gracias. Mira, reitero, la entrevista es con fines meramente informativos y académicos. Gracias. Tus datos personales están totalmente protegidos. Agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Te deseo mucho éxito. Ay, muchas gracias. No, gracias a ti por esa entrevista y pues espero que sea de mucha ayuda para cualquiera que lo vea. Así será. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ti. Aquellos que logran escalar con mucho esfuerzo a tratar de colocarse en un nivel superior terminan en la deserción. Las barreras o trabas impiden al ser humano aprender y avanzar. Surgen desmotivaciones y desganos, apatía y miedo por intentarlo nuevamente. Todas esas emociones negativas mal manejadas originan a nivel personal y educativo un rezago académico cuyas consecuencias serían claros ejemplos del rechazo, exclusión y deserción escolar. Finalmente, la integración de la tecnología en la educación no se vuelve una opción, sino una necesidad para estar a la vanguardia mundial de los avances en los conocimientos para preparar mejor a nuestras generaciones de estudiantes. Todo esto frente a la competencia global laboral a la que se enfrentan. Por tal motivo, no podemos concluir este estudio sin antes considerar la inclusión en el aprendizaje de las tecnologías de la información y comunicación, llamadas TICs. Las TICs son el conjunto de herramientas, recursos, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de la información como voz, datos, texto, video, imágenes, celulares, computadoras, internet, etcétera. Un ejemplo claro de las TICs utilizadas en el mundo entero sucede en las grandes empresas, cuyas derramas económicas han sido incrementadas por el simple hecho de poner en un anuncio un comentario. Este hace que se comparta y llegue a millones de personas en el mundo. De esta manera, surgen a partir de las TICs herramientas de comunicación precisas para la educación, las llamadas EVA, que por sus siglas significa entornos virtuales de aprendizaje, también e-learning y las redes sociales. EVA son sitios web o plataformas que crean comunidades virtuales donde es posible compartir diversos contenidos necesarios para un curso. El llamado e-learning es una herramienta importante para adquirir conocimientos de manera remota, que permite al alumno realizar las actividades y tareas en tiempo y forma de manera más eficaz y simplificada. Mientras que las redes sociales involucran al estudiante en una organización social, quienes voluntariamente se unen para intercambiar información, bienes y servicios con el fin de lograr un resultado conjunto. Dentro de la importancia de las TICs, destacamos una mayor autonomía en el ser humano por convertirse en autodidacta, ahorrando tiempo y dinero en traslados y gastos personales, flexibilidad de horarios, entre otros. Pero a su vez, las TICs logran una gran desventaja en la escuela tradicional, tales como que el estudiante navega en un espacio de múltiples opciones donde puede perderse en la información. Se observa en él un menor desarrollo de la comunicación y pensamiento crítico,
Su vulnerabilidad lo puede hacer dependiente de los dispositivos digitales y, como consecuencia, perder su propia identidad al involucrarse con otras culturas sin tener clara la propia. Y a todo esto, agregamos la posibilidad de la gran deficiencia de infraestructura en los planteles de estudio por falta de recursos económicos asignados a la educación. Esto se ve reflejado en la incorrecta recepción del Internet, así como el insuficiente equipo necesario para el estudiantado. Como hemos visto, enfocarnos en el estudio de la sociología de la educación nos permite conocer la historia de la evolución de nuestra cultura en México y los diferentes modelos de educación que se han ido transformando de acuerdo a situaciones políticas, sociales, culturales y actualmente económicas supeditadas por nuestros tiempos modernos de globalización. En conclusión, debemos pugnar por la inclusión real para todos los alumnos, donde la institución educativa adapte las necesidades de la diversidad estudiantil, reforzando del mismo modo el orgullo de nuestra identidad nacional como cultura y tratar con respeto y empatía el conocimiento de nuevas culturas, sin perder la nuestra. Para ello, es fundamental implementar un nuevo modelo educativo que responda a los objetivos de equidad, pertenencia, continuidad y mayor inversión e igualdad de oportunidades. Es importante que el sistema educativo capacite en equipo y de la mano del gobierno y la iniciativa privada a la mayoría de los estudiantes para incorporarse de manera efectiva a este sector moderno de la economía, sin olvidar que los resultados en materia educativa dependen de las leyes de la oferta y la demanda para un mejor avance en el crecimiento cultural, económico, social y político de nuestro país. Nuestra meta a corto plazo es lograr seres con un pensamiento crítico, participativo y con propuestas diferentes al trabajar con las diferentes TICs existentes en el mundo, para estar a la vanguardia de los cambios que se vienen dando de una manera vertiginosa día con día.